Un beso inolvidable de Barbara Cartland, capítulo 4. El clima fue haciéndose más cálido a medida que avanzaban hacia el sur. El calor de Italia fue un alivio, después del terrible frío, la nieve y los vientos helados que habían padecido en los Alpes. Elinor y Beryl se acurrucaban bajo las mantas forradas de piel, con las manos en los manguitos y los pies sobre los calentadores que se llenaban con agua hirviendo en cada alto del camino. Pero aún así les castañeteaban los dientes y tenían la cara azulada por el frío. Una vez que entraron en Italia, el viaje se hizo un poco monótono, debido a la insistencia de Beryl en que apresuraran el paso para llegar pronto a Roma. Elinor lamentó aquella prisa, porque se detenían muy poco tiempo en los lugares de interés por los que pasaban. Veía muy poco a Lord Raven. Él prefería cabalgar, a despecho de mal tiempo, y solo en contadas ocasiones lograban convencerle de que se sentara con ellas en el carruaje a jugar a las cartas o a conversar. Elinor se alegraba de que les prestara tan escasa atención, pues así no advertiría la depresión de Beryl por haber dejado a Lord Mountamon en Lausana. Se pasaba el tiempo abstraída en sus pensamientos o en sus recuerdos. «Sé que me he convertido en una mujer muy aburrida», le dijo a Elinor en una ocasión, «pero pensar que me alejo más y más de Ian a cada momento me hunde en un abismo de desesperación». «¿No sientes ningún cariño por Lord Raven?», le preguntó Elinor después de una pausa. «Sylvester, pues sí, le tengo cierto afecto. Es duro, cruel, decidido y obstinado. Características que me gustan en un hombre. No te preocupes, Elinor, seré una buena esposa para él, aunque no podrá comportarse conmigo como lo hace con todos». «¿Crees que es justo para él que tengas afecto por otra persona?». Elinor detestaba a su señoría, pero consideraba que Beryl le estaba jugando una mala pasada casándose con él, ya que su corazón pertenecía a otro. ¿Justo para Sylvester? Beryl se echó a reír. «Queridita mía, has estado leyendo demasiadas novelas de la señora Burney. Sylvester no espera que le ame con todo mi corazón, como yo no lo espero de él». «¿Lo dices en serio?», preguntó Elinor con profundo asombro. «Por supuesto. Su señoría perdió el corazón hace muchos años por la encantadora Lady Jersey. Su belleza no tiene rival, y Sylvester, cuando fue por primera vez a Londres, se volvió loco por ella, como un adolescente provinciano, lo cual supongo que era, en muchos sentidos». «¿Qué sucedió?». Beryl se encogió de hombros. «Lady Jersey se cansó de él. Al menos eso dicen las malas lenguas. Yo no me atrevo a hablar de ello con su señoría. Dicen que le brindó sus favores por algún tiempo y después le echó de su lado y se burló de él. Así que Sylvester se volvió escéptico de la noche a la mañana. Eso explica la pobre opinión que tiene de nuestro sexo». «¿Cómo lo sabes?». «Yo, pues, me lo imagino». «Pero Beryl, ¿cómo puedes soportar la idea de casarte con él sabiendo que ama a otra?». «Pero si no la ama». «Raven solo se ama a sí mismo. Él será para mí un marido tolerante, como yo seré para él una esposa adecuada. Además, querida, es tan rico». Elinor consideró que no había nada más que decir. La voz de Beryl denotaba la misma ansiedad con que hablaba su madre de Lord Stamford. ¿Por qué?, se preguntó con un poco de amargura. ¿Por qué ella no podía pensar igual? Sin embargo, jamás dejaría que el dinero o la posición decidieran con quién debía casarse. «Es porque soy muy codiciosa», se dijo. «Quiero mucho más que el dinero y los títulos. Quiero algo tan apreciable o tan inapreciable que jamás lo alcance: el corazón de un hombre». Cuando llegaron a Milán, Beryl se sintió un poco más animada y aceptó acompañar a Elinor a ver la catedral gótica de pulido mármol blanco. Le impresionaron la piadosa oscuridad del interior del templo y el gran número de monjes capuchinos de cabeza afeitada y largas barbas. Poco después se habían puesto nuevamente en camino. Pasaron por Parma y Milán y llegaron a Bolonia, donde se hospedaron en una posada. Al día siguiente el cielo estaba gris y encapotado. Caían rayos con frecuencia y por momentos la lluvia se hacía casi torrencial. Cuando iniciaron la ascensión de los Apeninos, los carruajes se bamboleaban como un barco en la tormenta. Beryl se quejaba de dolores de cabeza debido a la presión de la atmósfera. Pasaron aquella noche en una pequeña posada que no contribuyó mucho a alegrarles. Los colchones eran duros y había poco que comer, como no fuera pasta, que a Beryl le causaba repugnancia. Elinor y Beryl compartían un dormitorio, y cuando fue a desvestirla, Swallow temblaba de miedo. «Vamos, ¿qué te pasa, mujer?», preguntó Beryl. «Parece como si hubieras visto un fantasma».
No es un fantasma, milady. Me daría menos miedo enfrentarme a un ser de otro mundo que a lo que nos espera en este. Debemos considerarnos afortunadas si no nos asesinan esta noche en nuestra propia cama. ¿Asesinarnos en la cama?, preguntó Beryl. ¿Qué te hace pensar tal cosa? Uno de los postillones sabe hablar esta endiablada lengua de aquí, y nos ha estado contando que oye hablar a los bandidos que acechan muy cerca, en las montañas, con intenciones asesinas. Algunas veces 20 o 30 de ellos asaltan a los infortunados viajeros. Van armados con estiletes y no le tienen miedo a nada ni a nadie. No des crédito a tales historias, Swallow, dijo Beryl sonriendo. Casi siempre son exageraciones. El postillón ha querido asustarte y por la cara que traes, veo que lo ha logrado. Las jóvenes trataron de calmar a Swallow, aunque Elinor pensó que tal vez la sirvienta tenía razón, pues el día anterior había visto en el camino a un grupo de hombres encadenados. El capitán Earnshaw les había explicado que eran conducidos a Milán para ser juzgados por robo y asesinato. Ninguno de ellos durmió mucho aquella noche, pero todos estaban tranquilos a la mañana siguiente. Tenían, sin embargo, que pasar otra noche en los Apeninos, y ello significaba hospedarse de nuevo en alguna pequeña posada, como la de la noche anterior. El capitán Earnshaw, no obstante, fue en esta ocasión lo bastante previsor como para no depender de la mísera hospitalidad de un lugar semejante, y compró por el camino algunas viandas. Cuando la cena estuvo lista, Beryl, que había adquirido buen apetito durante el trayecto, declaró que no podrían haber cenado mejor en Carlton House. Como la noche era espléndida, las rústicas mesas con sus toscos manteles, las sillas duras y el suelo desnudo les parecieron divertidos, y les hicieron pensar que aquella era una comida campestre. Beryl se había quitado el polvoriento traje de viaje, poniéndose una bata de satén rosa pálido, que dejó boquiabierta tanto a la esposa del posadero como a la linda chica italiana que le ayudaba. Elinor solo tenía el inevitable vestido de muselina blanca, pero al menos estaba limpio, y después de beber el vaso de vino dorado y ligero que Lord Raven sirvió para ella, se olvidó de su apariencia y se unió a la charla general y a las risas. Durante la cena, Beryl coqueteó alegremente con Lord Raven, lo que pareció divertir a éste, y Elinor la observaba con franca admiración. No había mujer más fascinante que Beryl cuando quería, y al verla mirar tiernamente a su señoría, mientras sus labios se plegaban en un mohín caprichoso y provocativo a la vez, por algo que él le había dicho en voz baja, Elinor comprendió que ella era una intrusa. Pensando que tal vez querían quedarse solos, se excusó cuando terminaron de cenar y salió al jardín de la posada. Habían cenado temprano y el aire de la noche estaba tibio. Elinor se sintió muy feliz. Aquello era un nuevo mundo y ella estaba allí para explorarlo. Había tanto que ver, tanto que aprender. Se sentía como si los secretos mismos del universo estuvieran esperando para que ella los descubriera. Salió al pequeño jardín y se encontró en la ladera de la montaña. Continuó caminando, feliz con sus pensamientos, emocionada con todo lo que veía. La belleza de un ciprés oscuro, cuya silueta se dibujaba contra el fondo del cielo, era tan poética que la dejó extasiada. Fue entonces al volver la vista después de contemplar el árbol, cuando vio a un hombre que la observaba cerca de allí. Elinor se sintió alarmada, se había alejado demasiado de la posada. La ropa del hombre estaba sucia y rota, y alrededor de la cintura llevaba una ancha faja de la que pendían varias armas. Un sombrero de ala ancha le cubría casi totalmente la frente y parte de los ojos, y sus aretes de oro brillaban bajo los últimos rayos del sol cuando avanzó hacia ella. Elinor miró por encima del hombro hacia la posada, y al hacerlo, vio que otro hombre se le acercaba por detrás y otro más se aproximaba por la izquierda. Con pánico repentino se dio cuenta del peligro en que se encontraba. Era demasiado tarde, quiso echar a correr, pero los hombres cerraron el círculo en torno a ella. Cuando dos de ellos la asieron de los brazos, Elinor gritó, pero casi en el mismo instante sintió una mano pesada, áspera y brutal sobre su boca. «No haga ruido, señorina, y no le haremos daño», dijo uno de los hombres. Elinor sabía hablar italiano, y aunque el dialecto de aquellos individuos era un poco extraño, logró comprenderlo. Volvió la cabeza para liberar su boca de la mano que la cubría, mientras el hombre murmuraba, «Venga con nosotros». «¿A dónde me llevan?», preguntó ella espantada. «A un lugar que usted no debe ver», fue la respuesta. «Pero no pida auxilio, señorina, porque entonces la tendremos que callar a la fuerza». Sería inútil gritar, pensó Elinor.
Era muy improbable que Beryl o Lord Raven, enfrascados en su conversación en el comedor de la posada, la escucharan, y los sirvientes debían encontrarse en la cocina, donde cualquier ruido del exterior sería ahogado por el ruido de platos y cacerolas y por las voces agudas del posadero y su mujer. «No lo haré», contestó ella nuevamente. «Así es mejor», dijo uno de los hombres. «Sería una gran pena tener que lastimar a tan bella señorina». La miró con una expresión tan lasciva que Elinor sintió que la invadía el terror. En aquel instante sintió que alguien le ponía un pañuelo sobre los ojos y se lo ataba en la parte posterior de la cabeza. «Ahora», dijo uno de los raptores, «mantenga la boca cerrada si no quiere que la mordacemos también». La levantaron del suelo y Elinor tuvo que hacer un gran esfuerzo para no gritar. Fue conducida a cierta distancia y entonces la colocaron sobre el lomo de un animal. Por el paso de este supo que se trataba de una mula. Lo único que pudo hacer fue aferrarse a ciegas a la silla, con las dos manos, y dar gracias a Dios de que los hombres fueran a pie, por lo que no podían avanzar muy rápidamente. Seguían un camino tortuoso que daba vueltas y más vueltas, y tuvo la impresión de que avanzaban entre árboles. Podía escuchar el crujido de una rama al romperse, o el repentino silbido del viento entre las hojas. Beryl y Lord Raven estaban charlando. Tal vez transcurrirían varias horas sin que notaran su ausencia, suponiendo que se había ido a la cama. Pero como ella y Beryl dormían en el mismo cuarto, cuando su amiga se retirase, advertiría que estaba vacío y la cama de Elinor intacta. ¿Qué harían entonces? ¿Y qué rescate pedirían aquellos hombres por ella? Era evidente que la habían secuestrado, a fin de obtener una buena suma. Era una forma fácil de sacarles dinero a los viajantes. Había oído hablar de casos semejantes. ¿Y si Lord Raven pagaba lo que le pidieran? Era triste pensar que la cuestión del dinero siempre surgía entre ellos, desde que le puso en las manos aquella guinea de oro como pago por un beso. La mula avanzaba lentamente. Era probable que hubiera salido de la protección de los árboles, porque pronto empezó a soplar un viento helado, y Elinor se estremeció. Llevaba un vestido muy liviano, y la ropa interior era inadecuada para el frío. Empezaba a preguntarse cuánto tiempo más tendría que seguir así, cuando la mula se detuvo, y alguien la bajó de la silla con brusquedad. Ya en el suelo se quedó inmóvil, temerosa de moverse porque tenía los ojos vendados. Pero una vez más, un hombre la tomó en brazos. Olía a sudor, a ajo y a tabaco rancio. Asqueada, Elinor desvió la cara. Momentos después, el hombre la puso de nuevo en tierra y le quitó la venda de los ojos. Para su sorpresa, pues había esperado verse en una cueva, se encontró en el interior de una habitación sin muebles, a excepción de una mesa. El fuego, alrededor del cual se congregaban varios hombres, ardía alegremente en la chimenea. Elinor observó a los que lo rodeaban. Se trataba de forajidos, capaces sin duda de buscarse el sustento, asesinando y robando a infortunados viajeros. Había entre ellos uno que parecía peor que los demás, alto y muy moreno, y sus aretes eran más grandes y de mejor calidad que los de los demás. Era obvio por su actitud y por la atención que le prestaban los otros que se trataba del jefe de la banda. «¿Por qué me han traído aquí?», preguntó Elinor, rompiendo el opresivo silencio de la estancia. «Usted es hermosa y rica, señorina», fue la respuesta. «Sus amigos pagarán una cantidad generosa para volver a verla sana y salva, y a su lado. Y si no lo hicieran, sería muy triste que una señorina tan encantadora tuviera que morir. Todos tenemos que morir algún día, pero qué pena cuando uno es tan joven y ha tenido tan poco tiempo para disfrutar de la vida». El tono de la voz de aquel hombre indicaba a las claras que hablaba en serio. Elinor quiso gritar horrorizada, implorar misericordia, pero el orgullo le hizo guardar silencio y mantener la cabeza erguida. Tendrá que escribir una carta a sus amigos con los que viaja. Al lord inglés. ¿Es su novio? No. Por supuesto que no, protestó ella. No soy más que la dama de compañía. Una dama de compañía que no tiene importancia para nadie. Si pide demasiado, el lord inglés considerará que no valgo el rescate. Seguirán adelante y me dejarán aquí, y ustedes no recibirán nada. Un cadáver no es mercancía muy apreciada, supongo. Pudo ver que sus palabras tenían el efecto que deseaba en los hombres que la rodeaban. Varios de ellos empezaron a murmurar, pero el jefe los calló diciendo: «Usted no es una sirvienta. Los sirvientes viajan en otro carruaje. Usted es amiga de los señores. No la abandonarán».
Elinor comprendió que no había nada más que decir. Se volvió obediente hacia la mesa y tomó la hoja de papel que le proporcionaron. Le dieron también una pluma y un tintero. ¿Qué debo escribir?, preguntó. Hágale saber a Milord que es nuestra prisionera y que, a menos que pague inmediatamente al hombre que lleva la nota un rescate de 500 escudos, le quitaremos la vida. Dígalo con toda claridad. ¿Entiende? Los ojos del bandido se encontraron con los de Elinor. Ella sostuvo la mirada un instante y luego escribió: Milord, he sido capturada por una banda de ladrones horribles y brutales. Hay 16 de ellos en la habitación donde escribo. Estamos en una casa, pero no sé dónde se encuentra porque me han traído con los ojos vendados. Piden 500 escudos como rescate y amenazan con darme muerte si no le entregan el dinero al hombre que lleve esta nota. Escribo esta carta con profunda pena, Milord, porque me obligan a hacerlo. Solo puedo prometer que, si su señoría es tan bondadoso como para salvarme de estos asesinos, haré todo lo que esté en mi mano para devolverle el dinero que se vea obligado a pagar por mi rescate. Quedo de usted, como siempre, la más humilde servidora de su señoría, Elinor Wickham. Firmó, y mientras uno de los bandidos le traía un poco de arena para secar la misiva, Elinor miró al jefe. La carta está escrita. Léamela. No, protestó Elinor. Es una carta privada destinada a un amigo. He obedecido las instrucciones que usted me ha dado. Le pido que entregue al hombre que la lleve los 500 escudos. Para su sorpresa, el bandido no insistió en que le leyera la carta. Muy bien, dijo. Tomó el papel, lo sacudió de la arena y lo dobló. El nombre de Milord, dijo señalando la carta doblada. Elinor escribió: al honorable conde de Raven. Entonces el jefe de los bandidos ordenó: atadla y llevadla arriba. Antes que Elinor pudiera moverse, le colocaron las manos a la espalda y le ataron las muñecas con una cuerda. Uno de los hombres sugirió algo en voz baja. Elinor no entendió lo que decía, pero el jefe de los bandidos exclamó en apariencia disgustado con la idea: no, no, es nuestra prisionera y nosotros no molestamos a las mujeres extranjeras. Dio una nueva orden y Elinor fue sacada a empellones de la habitación. La hicieron subir por una desvencijada escalera hacia la planta alta de la casa que parecía estar abandonada. Elinor fue empujada al interior de una polvorienta habitación, vacía con excepción de la pesada armazón de lo que había sido una cama en otro tiempo, situada en un rincón. Se quedó parada en el centro de la habitación y uno de los hombres se dirigió hacia la ventana de cristales rotos y cerró los postigos de madera. El otro colocó la vela que llevaba en la repisa de la chimenea y se dedicó a encender un pequeño fuego sobre la parrilla. No pasará frío, señorina, le dijo sonriente. El hombre que había cerrado la ventana y ella instintivamente retrocedió. Denos un besito en pago por nuestras atenciones, ande, dijo con voz melosa el bandido. Si me toca, grito, amenazó Elinor, para que venga su jefe. Se mostró tan decidida que el hombre retrocedió atemorizado. Deje la lengua quieta, gata del demonio. Solo estaba tratando de ser amable, murmuró con voz ronca. Enseguida ambos hombres salieron de la habitación. Cerraron la puerta con llave y Elinor oyó que ponían una pesada tranca. Debían pensar que era muy fuerte si imaginaban que podía escapar de su prisión así, sola y con las manos atadas a la espalda. Trató de aflojar la cuerda y después de varios minutos de esfuerzo logró soltarla un poco. Cuando al fin logró librarse de sus ataduras, la piel de sus muñecas estaba cortada y llena de sangre. Arrojó la cuerda al suelo y con pasos vacilantes se acercó al fuego. Escuchaba a los hombres que se encontraban en la planta baja y oía sus risas. Se preguntó cuánto tiempo tardaría el mensajero en llevar la carta a la posada y volver con el dinero. ¿Se enojaría Lord Raven al recibir la nota? Se estaba convirtiendo en una molestia y en fuente constante de problemas para él, pero ¿qué podía hacer ella? Se sentía débil y desamparada. La ignominia de su posición se le hizo tan insoportable que decidió distraer su atención en algo. Se incorporó y cruzó la habitación en dirección a la ventana cerrada. Pensó que tal vez, si se asomaba, podría ver al hombre que regresaba a triunfar con las ganancias de su villanía. La asaltó un pensamiento repentino. ¿Y si Lord Raven les daba el dinero y aún así ellos se negaban a liberarla? Tal vez él insistiera en ir con el hombre y en ese caso, ¿no caería en una trampa como ella? Debía prevenirle.
Los postigos eran viejos y rechinaron escandalosamente cuando Elinor los abrió. Contuvo el aliento y escuchó, pero las rudas voces de los hombres habían ahogado el sonido. Se asomó mirando hacia afuera. Había ya caído la noche y por un momento no pudo ver nada. Fue en aquel momento cuando oyó un leve silbido, no más fuerte de lo que hubiese sonado una respiración profunda. Bajó la mirada, pero no podía ver nada bajo su ventana, salvo las sombras. El sonido se repitió y le pareció distinguir entonces la silueta de un hombre. Pensó en apartarse de la ventana, suponiendo que uno de los bandidos la vigilaba, pero entonces escuchó su nombre dicho en un susurro: «Elinor». Se inclinó hacia adelante. No cabía la menor duda de que alguien estaba allí. Podía ver sus anchos hombros cuadrados y su rostro vuelto hacia ella. Luego, el hombre empezó a trepar. Le pareció un milagro que alguien tan corpulento y habitualmente lento y digno en todos sus movimientos pudiese escalar con aquella facilidad el muro, y sin embargo, él sabía cómo apoyar hábilmente los pies entre los ladrillos que empezaban a desmoronarse. Mientras Elinor contenía el aliento, emocionada, las manos de él llegaron al alféizar de la ventana. Un momento después se impulsaba con un violento esfuerzo hacia arriba, y mientras ella retrocedía, Lord Raven se dejó caer en el interior de la habitación. «¡Ha venido usted! Casi no puedo creerlo». Elinor le tendió sus manos temblorosas, y solo cuando él las tomó entre las suyas, se sintió segura de que realmente estaba allí. «Sí, he venido», contestó él. ¿Creía que la abandonaría a los tiernos cuidados de sus raptores? ¿Ha traído el dinero? ¿Qué dinero?, preguntó él. «El del rescate, por supuesto». «Así que ya lo han mandado pedir, ¿eh? Es lo que me imaginaba». «Pero entonces no entiendo». «¿Importa eso ahora?» «Vamos, será mejor que salgamos de aquí». «¿Pero cómo?» Elinor miró hacia la puerta cerrada con llave. «Hay por lo menos 16 bandidos abajo». «Me imaginaba algo así. Son demasiado cobardes para hacer algo como no sea en grupos grandes». «Bueno, tal vez sea mejor que no molestemos a los caballeros». «Pero entonces, ¿cómo?», empezó a decir Elinor. Lord Raven se había vuelto ya de nuevo y emitió un ligero silbido en dirección de las espesas sombras de afuera. Sorprendida, Elinor vio entrar por la ventana una gruesa cuerda, cuyo extremo ató a la pesada armadura de la cama, deslizándola después por el marco de hierro de la ventana, a fin de probar su resistencia. «Nos soportará», dijo por fin, «aunque sería mejor que descendiéramos por turnos. Procure asirse con fuerza a la cuerda. Earnshaw la espera abajo». Elinor se asomó por la ventana. No era demasiado alta, pero comprendió que le faltaría valor para hacer lo que él le pedía. «No puedo», murmuró, «tengo miedo». Él le sonrió como a un niño asustado. «¿Miedo? ¿Y cómo puede ser tan valiente con las palabras?» «Lo sé», reconoció Elinor con expresión desolada, «y sin embargo tengo miedo de bajar sola por esa cuerda». Se sintió avergonzada en el momento mismo de decirlo. Ella, que podía montar un caballo por brioso que fuera, que era capaz de andar sola en la oscuridad, que se enfrentaba al propio Lord Raven, temblaba ahora solo porque debía saltar por la ventana y fiar su seguridad en una cuerda. «Sujétese con fuerza de mí», dijo Lord Raven, «y confiemos en que la cuerda nos aguante a los dos». Por un momento Elinor no comprendió lo que intentaba hacer. Ahogó un grito cuando sus brazos la rodearon y un momento después estaba aferrada a él con todas sus fuerzas, la cara oculta en su hombro, mientras Lord Raven, rodeándola con uno de sus brazos para disponer de las dos manos, saltaba con cuidado en las fechas de la ventana y se deslizaba, mano sobre mano alrededor de la cuerda, lenta pero firmemente hacia el suelo. El capitán Earnshaw los esperaba. Apenas llegaron abajo, el capitán tomó a Elinor de la mano y se la llevó corriendo, en silencio, hacia las sombras de los árboles. Lord Raven le seguía a poca distancia, cubriendo su retirada. La joven se recogió la falda para saltar con la mayor libertad por aquel terreno irregular. El corazón le palpitaba con fuerza. «Los caballos deben llegar en cualquier momento, milord», oyó decir al capitán Earnshaw, precisamente cuando tropezaba con una piedra. Sintió un dolor terrible en el pie, y como si aquello le hubiera hecho llegar al límite de sus fuerzas, lanzó un gemido, sintiéndose caer. Pero en el momento en que su cuerpo se doblaba, alguien la tomó en sus brazos. Eran los mismos brazos que le habían hecho escapar con seguridad de su prisión. Ya no había necesidad de luchar más. Estaba a salvo. Fue su último pensamiento antes de hundirse en la inconsciencia. Elinor se sentía como si saliera a la superficie, desde las profundidades del mar.
Dejó escapar un doloroso gemido, al mismo tiempo que abría los ojos. 2 fuertes brazos la llevaban en alto. No se preocupe, dijo una voz con sorprendente ternura. Ya está a salvo. Tenía miedo, balbuceó, y después de un momento, cuando comenzó a aclararse su mente, añadió: puedo caminar, sería más rápido así. Los caballos están solo un poco más adelante. Sentía demasiado débil para protestar. Además, había algo consolador en sentirse llevada así por alguien que ella respetaba, aunque le odiara. Solo con un gran esfuerzo había podido controlar su pánico al enfrentarse a los bandidos, sabiendo que estaba totalmente a merced de ellos, advirtiendo las miradas lujuriosas que le dirigían. Ahora, al menos, en brazos de aquel hombre al que había desafiado y con el que había luchado, estaba segura. Y los caballos y los mozos esperaban cerca de un pequeño olivar. Lord Raven la acomodó en una cabalgadura y entonces, para sorpresa de Elinor, saltó y se sentó tras ella, diciéndole en voz baja: no estamos muy lejos y tenemos prisa. La joven confusa guardó silencio, se limitó a apoyarse en sus brazos protectores y cuando el caballo cobró velocidad, colocó una mano en el hombro masculino para sostenerse con mayor seguridad. Se sentía todavía un poco aturdida y cuando por fin se encontraron en el comedor de la posada, Beryl corrió a su lado con exclamaciones mezcladas de alivio y curiosidad. Mi querida Elinor, ¿qué te ha sucedido? No he dejado de temblar desde que Sylvester salió en tu busca, dijo mientras la hacía sentarse. Dadle una copa de brandy, ordenó Lord Raven. Elinor, sin fuerzas para hablar, tomó un gran trago de brandy, y aunque la hizo toser, también la reanimó. Ahora cuéntanos lo ocurrido, le suplicó Beryl. Un momento, interrumpió Lord Raven. He ordenado que traigan los carruajes y he dicho a las doncellas que vuelvan a hacer las maletas tan rápidamente como sea posible. ¿Nos vamos?, exclamó Beryl sorprendida. ¿Quieres decir que temes que los bandidos nos ataquen aquí en la posada? No quiero correr riesgos, le sonrió a Elinor. Los hemos derrotado una vez, pero no quiero desafiar otra vez a la suerte. Y salió de la estancia. Tengo que controlar mi impaciencia, pues, suspiró Beryl dirigiéndose a Elinor, aunque te confieso que voy a morirme de curiosidad. Quédate sentada, queridita, mientras yo le digo a Swallow que nos baje los abrigos y los sombreros. Aliviada, Elinor apoyó la cabeza contra el respaldo de su asiento. Le parecía sentir todavía el movimiento del caballo bajo ella y los firmes brazos de Lord Raven alrededor de su esbelto cuerpo. Entonces, con un estremecimiento, levantó la mirada y lo vio frente a sí. Están enganchando los caballos, dijo él, respondiendo a la mirada interrogante de la joven. Y llevamos a un prisionero con nosotros. ¿El hombre que ha traído la nota? El mismo. Lo llevaremos con nosotros a Florencia y lo entregaremos allí a las autoridades militares. Elinor dijo en voz baja: Debo darle las gracias, milord, por haber acudido a rescatarme. Fue un golpe de suerte que Beryl y yo viéramos a los bandidos cuando la secuestraban. ¿Les vieron? En efecto, salimos al jardín y la vimos encaminarse hacia la ladera de la montaña. Beryl sugirió que la siguiéramos y así lo hicimos. Desafortunadamente estábamos todavía muy lejos cuando la rodearon los hombres. Comprendí lo que estaba sucediendo y después de dejar a Beryl en la seguridad de la posada, llamé al capitán Earnshaw y salimos en su persecución tan pronto como nos fue posible. Dimos instrucciones a los mozos de que condujeran los caballos a cierto lugar, lo que nos pareció más probable, según la dirección en la que se llevaron a usted los bandidos. Tengo una profunda deuda de gratitud con usted, pero supongamos que no hubiera visto usted cuando me hicieron prisionera. ¿Qué habría sucedido? Temía que consideráramos el precio del rescate demasiado elevado, aunque usted se ofreciera a pagarlo después. Así que leyó mi nota. Elinor se ruborizó. La tengo en el bolsillo, y en mi opinión, los bandidos subestimaron el valor de usted. Se burla de mí. Sin embargo, no ha sido nada divertida la experiencia, se lo aseguro. Me temo que tiene razón. Y ya que me ha dado las gracias, ¿me permite felicitarla por haber sido tan valiente? No había nada que yo pudiera hacer sino obedecer las órdenes de los bandidos, dijo Elinor con sencillez. Pero no creo que haya sido valiente. En realidad me siento avergonzada al recordar lo temerosa y cobarde que me sentía por dentro. ¿No es ese el significado del verdadero valor?, preguntó Lord Raven. Tener miedo, pero no demostrarlo.
Creo que jamás en mi vida me había sentido tan contenta de ver a alguien, como cuando le vi a usted bajo la ventana en la oscuridad, dijo Elinor, y había un ligero toque de temblor en su voz. Un enemigo familiar es con frecuencia mejor que un desconocido, dijo Lord Raven, citando a un viejo proverbio, y Elinor bajó los ojos, sintiéndose turbada por la intención que escondían aquellas palabras. Beryl, ya con su ropa de viaje, entró entonces en la habitación. «Todo está listo», anunció, «aunque solo está segura de que nos van a asesinar en el camino y de que abandonarán su cadáver en una zanja». «Veo muy poca diferencia entre eso y que la maten en su cama», contestó Lord Raven. «Bueno, no perdamos más tiempo». Beryl ayudó a ponerse el abrigo a Elinor, y con sus sombreros en la mano, ambas siguieron a Lord Raven en dirección al carruaje. Elinor no pudo menos que sentirse asustada cuando se alejaron de las luces de la posada y se internaron en la oscuridad de la noche. Las linternas daban muy poca luz, y la luna era insuficiente para disipar las sombras. ¿Qué ocurriría si los bandidos les habían preparado una emboscada? A aquellas alturas ya debían haber advertido su fuga y comprendido lo que le había sucedido al mensajero. El camino era estrecho y tortuoso, se elevaba en una empinada cuesta y descendía luego por una ladera igualmente peligrosa. «Por favor, cuéntame todo lo que te sucedió», suplicó Beryl. Elinor empezó su relato, pero se distraía con frecuencia por los ruidos de afuera. Había oído decir a Lord Raven que cabalgaría adelante para ir señalando el camino, y se preguntó si aquello sería conveniente. ¿Y si lo mataban? ¿Qué les pasaría a Beryl y a ella si tal cosa llegaba a suceder? Era difícil poner mucha atención a las exclamaciones de Beryl y a sus comentarios sobre la emoción del salvamento. Pero transcurrida una hora desde que salieron de la posada, Elinor empezó a tranquilizarse. Si los bandidos les hubieran tendido una trampa, ya habrían caído en ella para entonces. Así pudo concentrarse en lo que Beryl estaba diciendo. Ya no sentía el pecho oprimido por la angustia y se recostó sobre los suaves cojines del carruaje. Debió quedarse dormida un poco más adelante, y al despertar, las primeras luces del alba entraban ya por la ventanilla del coche, que avanzaba con lentitud. Los caballos exhaustos se detuvieron en un precioso valle, a la vera de un monasterio sombreado por altos y oscuros cipreses. Monjes encapuchados paseaban por una avenida de majestuosos cedros. Junto al monasterio había una hostería donde se daba alojamiento a los viajeros. Allí encontraron acomodo y albergue para los caballos. En el camino a Roma visitaron solo brevemente Florencia, pues Lord Raven quería apresurar el paso, por lo que reanudaron muy pronto el viaje. Por fin, un día, cuando el sol se estaba poniendo, llegaron a Roma. Arcos, cúpulas, torres y palacios evocaban el esplendor y el genio de los papas, emperadores y sabios del pasado, y las calles tortuosas parecían conservar el eco de los pasos que las habían transitado durante siglos. El ánimo de Beryl mejoró de manera considerable cuando llegaron a Roma y descubrió que su llegada era esperada con gran entusiasmo por la nobleza local. Había centenares de ramos y cestos de rosas y azahares, claveles y lirios, acompañados de innumerables tarjetas de visita con deseos de bienvenida. Su anfitriona, Lady Raven, era una viuda aristocrática. Era muy diferente de lo que Elinor esperaba. Extraordinariamente bella, con el cabello casi blanco, la piel muy tersa y una figura esbelta y bien proporcionada. Lady Raven se interesaba mucho por el arte, la sociedad la fastidiaba y los deportes que otras mujeres solían practicar a ella la dejaban indiferente. «Este es mi hogar y aquí me siento en casa», le dijo a Elinor cuando enseñaba a las jóvenes su villa, situada en la parte más alta de la ciudad. Poseía un jardín de increíble belleza, un lago y una larga avenida de encinas, desde donde se contemplaban hermosos paisajes. En el interior, las paredes estaban decoradas con bellas pinturas y tapices, y los techos decorados con las pinturas al fresco. Penetrar en la casa de Lady Raven era salir del presente y entrar en el pasado clásico. Ella misma, como todo el ambiente que la rodeaba, parecía pertenecer a los tiempos de la grandeza de Roma. Recibió a su hijo como si fuera un amigo al que hubiera dejado de ver por tanto tiempo que casi había olvidado su existencia. Beryl la besó y después se volvió hacia Elinor y le tendió una mano. «¿Quién es esta exquisita criatura?», preguntó. «Parece la modelo de una de mis estatuas. Me recuerda a la Afrodita que tengo en la biblioteca». Elinor se mostró turbada y Lord Raven se echó a reír.
Ese es el tipo de cumplido que nunca te había oído dirigir a otra mujer, mamá, comentó. ¿O estás dejando que influyan en ti las extravagancias de los italianos? Es mucho más grato vivir con sus experiencias extravagantes, dijo la dama sonriendo, que soportar la fría insensibilidad de los ingleses. Lady Raven se portó muy amablemente con sus visitantes e hizo todo lo posible para instalárselos con la máxima comodidad. Pero Elinor tuvo la impresión de que había llegado a interrumpir con su presencia la comunión que aquella dama, gracias al ambiente que la rodeaba, mantenía con las cosas bellas y con la historia. Sin embargo, la dama acostumbraba a recibir en su casa a buena parte de la nobleza italiana, e hizo notar que, dadas las edades de su hijo y de sus acompañantes, había invitado a un grupo de nobles mucho más jóvenes de lo que solían frecuentar sus salones. Elinor sintió que se le encogía el corazón al pensar que debían asistir constantemente a cenas y bailes, fiestas y reuniones. Su ropa no era la adecuada para aquellos saraos y temía quedar en ridículo. Desesperada, le confió sus problemas a Swallow. «Tengo 2 libras y 10 chelines, Swallow. Es todo lo que me queda. ¿Qué se puede comprar con eso?» «Muy poco, señorita, aunque me dicen que las telas son muy baratas en Roma». «Tal vez podríamos comprar un poco más de muselina blanca», sugirió Elinor con timidez, porque no quería imponer a Swallow la obligación de hacerle más vestidos. «Desde luego», contestó animada la mujer. «Pero es una pena que no tenga usted algo más a la moda. Su señoría estaba diciendo el otro día que Roma es una de las capitales más elegantes del mundo». «Lo que más me preocupa son los trajes de noche», dijo Elinor a Swallow cuando salieron de tiendas. Después del desayuno, Beryl aún dormía. «Un traje de noche sería suficiente en algunos lugares, señorita, pero no en Roma, ciertamente. Sin embargo, ¿cómo puedo comprarme otro?» Swallow de repente le oprimió el brazo. «Mire, señorita», dijo, «¿por qué no nos compramos un billete de lotería? Me dijeron cuando estaba en Inglaterra que vale la pena gastar en eso 1 chelín o 2. Una doncella me contó que había ganado una buena suma con solo un billete. ¿Qué me dice, señorita? ¿Probamos?» «Pienso que eso sería desperdiciar lo poco que tenemos», contestó Elinor, pero como se dio cuenta del entusiasmo de Swallow, no quiso desilusionarla. Fue con ella al pequeño puesto donde una linda muchacha trataba de llamar la atención de los transeúntes. En su correcto italiano, Elinor preguntó el precio y como Swallow parecía tan ansiosa de jugar, compró un billete para la doncella y uno para sí misma. Cuando los pagó, suspiró pensando que en las cintas que podían haber comprado con aquel dinero, aunque por otra parte se dijo que era una forma de agradecer de algún modo las bondades de la sirvienta. Más tarde, cuando volvieron a la villa con media docena de metros de muselina blanca, Elinor le habló a Beryl de los billetes de lotería. «¡Oh, Elinor, qué emocionante!», exclamó Beryl. «Espero que te toque algún premio. Yo mandaré comprar billetes esta misma mañana, docenas de ellos. Siempre he anhelado ganar la lotería». «Tendrás que darte prisa», dijo Elinor. «La muchacha que nos los ha vendido decía que el sorteo se celebra esta noche». «Enviaré un lacayo a comprarlos ahora mismo», dijo Beryl. Sacó varias libras de su bolsa y ordenó al criado que los cambiara por dinero italiano y lo gastara en billetes de lotería. Luego, Beryl aceptó de buen grado la sugerencia de su amiga de visitar algunos lugares de interés, aunque solo le interesaba conocer a gente nueva y convertirse en un éxito social. Tenía la sociedad italiana a sus pies porque era una belleza inglesa, mas también porque todos querían conocer a la futura esposa del conde de Raven. Por complacer a Elinor, partieron en el elegante carruaje abierto que Lady Raven había puesto a disposición de sus huéspedes. Visitaron primero el Coliseo y después recorrieron algunas de las calles más antiguas de la ciudad. Elinor, que había consultado una guía a medida que avanzaban, sugirió cuando llegaron ante una hermosa fuente de mármol blanco que debían detenerse para contemplarla. «Pero si hay fuentes por todas partes», protestó Beryl. «¿Qué tiene esta de particular?» «Es la Fontana de Trevi», le explicó Elinor. «Si uno bebe de sus aguas, arroja una moneda en su interior y formula el deseo, ello significa que un día regresará a Roma». Eso incitó la fantasía de Beryl y dijo que quería formular un deseo. «Pero tengo tantos deseos», dijo reflexionando, «que me cuesta trabajo decidir cuál escoger». Las 2 mujeres bajaron del carruaje y descendieron la escalinata que conducía hacia la fuente.
Elinor se inclinó por encima del borde y habló fuerte para dominar el ruido del agua al caer. Uno casi puede creer que de verdad se convertirá en realidad su deseo. Yo siempre pienso que el mío se hará realidad, dijo una voz. Ambas se volvieron y descubrieron sorprendidas que Lord Raven bajaba la escalinata y se dirigía hacia ellas. Esta sí que es una sorpresa, milord, exclamó Beryl. He visto el carruaje cuando pasaba por otra calle y lo he seguido. ¿Sospechabas quizás que íbamos a una cita clandestina?, preguntó Beryl de forma provocativa. Tenía la idea de que la señorita Wickham estaba decidida a conocer la ciudad, contestó él. Claro que sí, contestó Elinor. Roma me parece fascinante, mucho más bella de lo que había imaginado. Y casi tan alegre como yo esperaba, dijo Beryl con una sonrisa. Hoy vamos a almorzar con el príncipe Camillo Borghese, dijo Lord Raven. Es verdad, tengo muchos deseos de conocer a su Alteza, contestó Beryl. Es uno de los hombres más ricos de Italia y miembro de una familia romana muy famosa. Pero sabe, Sylvester, Elinor dice que no vendrá con nosotros. Prefiere los mármoles a los príncipes y las ruinas a los palacios. Me haces parecer como una persona insociable, dijo Elinor con voz muy suave. En realidad, como ya le expliqué a Lord Raven, no quiero imponerme a sus amigos. Ellos solo están interesados en verles a ustedes, no en conocerme a mí. Creo que es injustificadamente modesta, señorita Wickham, dijo Lord Raven, y el resentimiento que expresaba su voz turbó a Elinor. Desviando la mirada, exclamó: Estábamos a punto de formular un deseo, milord. Tal vez usted quiera hacer lo mismo. Aunque no le miraba, comprendió que estaba sonriendo. Había tratado de mostrarse digna y orgullosa sin conseguirlo. Mi deseo merece por lo menos media guinea, dijo Lord Raven, sacando una moneda de oro del bolsillo de su chaleco y sosteniéndola en la mano. El mío vale mucho más, dijo Beryl, pero usaré el dinero italiano, pues tal vez los dioses que vigilan la fuente prefieran que se les pague en su propia moneda. Elinor empezó a hurgar en su bolsita que llevaba colgada del brazo, pero solo encontró un pañuelo, sales de olor, un espejito redondo que Beryl le había regalado. Desconsolada, recordó que había dejado el poco dinero que le quedaba después de hacer sus compras en el cajón de su tocador. Lord Raven observó. ¿Puedo atreverme a ofrecerle mi ayuda?, preguntó con una burlona humildad, y agitó un pañuelo de monedas en la palma de la mano. Viendo a Elinor titubear, añadió: Usted parece estar decidida, señorita Wickham, a rechazar todas las monedas que le ofrezco. Tal vez un día recuerde que el dinero no tiene ningún significado, que existe otra moneda de mucho mayor importancia. ¿Cuál?, preguntó Elinor. No pudo evitar hacer la pregunta. Sentía curiosidad por saber lo que él quería decir, aunque temía que se burlase de nuevo. La moneda del amor. ¿Nunca ha oído hablar de ella? No sé a qué se refiere, milord. Elinor comprendió que había caído en una trampa, pero ya no podía retroceder. Entonces debo decirle, continuó Lord Raven, que la moneda del amor es un beso. Elinor sintió aflorar el rubor a sus mejillas y se volvió, sin tomar ninguna de las monedas que le ofrecía. Mi deseo no se cumplirá, dijo con voz débil, si utilizo dinero que no es mío. Volveré otro día. Yo formularé mi deseo ahora, dijo Beryl. Había prestado muy poca atención a la charla porque estaba pensando en el deseo cuyo cumplimiento pediría. Levantó un brazo al hablar y arrojó la moneda en la fuente. He cambiado de opinión, dijo Lord Raven. Mi deseo no vale media guinea, sino el doble. ¿Tan importante es?, preguntó Beryl. Lo es para mí, al menos. Estás picando mi curiosidad, dijo Beryl con un gracioso mohín. Pero no puedo pedirte que me digas cuál es, porque traería mala suerte. Los deseos deben permanecer secretos, confirmó Lord Raven. ¿Está segura, señorita Wickham, de que no cambiará de opinión? Tengo la impresión de que hoy los dioses nos escuchan. Expresaré mi deseo entonces, dijo Elinor, pero prometo que pagaré mi deuda en cuanto pueda. Así que piensa pedir crédito, murmuró él. O sea que prefiere confiar en que los habitantes del Olimpo le den lo que pide, antes en su humilde servidor. En efecto, milord. Elinor se volvió hacia él desafiante, pero Lord Raven evitó mirarla. Entonces ella, molesta, se alejó de la fuente para ir a sentarse al carruaje. Beryl insistió tanto
que Elinor aceptó asistir al almuerzo en el Palacio Borghese. Era una comida muy importante en la que estarían presentes todos los personajes distinguidos de la ciudad. La sentaron entre un anciano duque y un general retirado del servicio activo hacía años. Ninguno de los dos hablaba inglés y ella tuvo que hacer uso de sus mejores conocimientos del italiano. Hubiera deseado, en vez de estar allí, pasear libremente por la ciudad o simplemente inspeccionar el palacio. Cuando los invitados estaban tomando el café y licores en la terraza, Elinor se sorprendió de encontrar a su anfitrión, el príncipe Camillo Borghese, de pie a su lado. Era un hombre joven de solo 27 años y rostro sumamente atractivo, oscuro cabello rizado y esbelta figura. «Dígame, señorina, ¿qué piensa usted de mi país?», le preguntó. «Es tan bello que no hay palabras para describirlo. Usted es muy bella también, de modo que ese es el tipo de halagos que me agrada escuchar». Elinor no supo qué contestar. Con gran entusiasmo, él empezó a hablarle de sí mismo y de sus grandes propiedades, 80 en total, de su palacio en Florencia, de su villa en las afueras de Roma, que albergaba la famosa colección de arte Borghese, de las fabulosas joyas de la familia que superaban a cualquier colección similar en el mundo. Elinor le escuchaba con atención. Le parecía un hombre jactancioso, pero pensaba, al mismo tiempo, que tenía un cierto encanto. «Venga conmigo al ver alguno de mis cuadros», añadió él, y la joven se dejó conducir a lo largo de las galerías, donde pendían verdaderas obras maestras. Quiso examinarlas con detenimiento, mas pronto comprendió que el príncipe la había alejado de los demás invitados para estar a solas con ella. «Ahora», repitió, «es usted muy bella, casi no puedo creer que sea real». Trató de acariciarla, pero Elinor se apartó. «Creo, Alteza, que debemos volver con sus invitados». «No hay prisa», dijo él. «Quiero hablar con usted. Desde el momento en que la he visto, he comprendido que es usted la persona a quien deseaba conocer». «Dígame, señorina, ¿cree en el amor a primera vista?» «No, príncipe», contestó ella con firmeza. «Creo que el amor es algo más profundo que eso. Surge cuando se conoce a una persona y se confía en ella, cuando se está segura de que esa persona jamás fallará, sean cuales fueren las circunstancias». «Eso viene con el tiempo», dijo el príncipe. «Pero para mí el amor es algo que aparece repentinamente, como el sol cuando surge entre las nubes. Señorina, estoy enamorado». «No, no, se lo imagina, eso es todo», protestó Elinor. No le tenía miedo a aquel joven, pero le parecía divertido y desconcertante. «¿Cómo se lo puedo demostrar? ¿Debo morir por usted?» «Eso es una tontería». Elinor reía francamente. «Lo más probable es que se olvide pronto de mí. Juro que eso no sucederá nunca. Le demostraré mi amor de 1000 formas. ¿No se da cuenta de que soy su humilde admirador?» Tomándole una mano, se la cubrió de besos. Elinor no salía de su asombro y por un momento el contacto de aquellos labios sobre su piel la hizo quedarse inmóvil. Entonces escuchó un ruido proveniente del extremo opuesto de la galería. De pie, observándoles, se encontraba Lord Raven. Elinor sintió que el corazón le daba un vuelco en el pecho. Sus mejillas se tiñeron de rubor y se sintió culpable, mas de inmediato se preguntó qué podía importarle a él lo que hiciera. Lentamente Lord Raven se acercó a ellos. «Alteza, he venido a buscar a la señorita Wickham», dijo. «Lady Beryl y yo consideramos que ha llegado el momento de marcharnos». «¿Tan pronto?», preguntó el joven Borghese. «Hay todavía muchas cosas que quisiera enseñarle a la señorita Wickham». «Lo dudo», contestó Lord Raven, «pero la señorita Wickham sabrá perdonarme por llevármela». Elinor nada contestó, dirigiéndose con aire resuelto hacia la puerta. Lord Raven, a su lado, caminaba con expresión hostil. La joven se preguntó la razón. Después de todo, no era asunto de él que alguien le besara la mano o le hiciera el amor. Y sin embargo, a pesar de sus valerosos pensamientos, se sentía culpable sin saber por qué. Fin de este capítulo 4. Si les gustó, por favor, déjenme un like y nos vemos en el siguiente capítulo. Bye.